Y ahora vamos a platicar con don Ignacio Morales de Chuga, ex procurador general de la República, diplomático, ex rector de la Escuela Libre de Derecho y notario. Nacho, gracias por recibir la llamada. Gracias, Oscar Mario. Muy buenas noches a todo tu auditorio y como siempre estoy a tus órdenes. Oye, pues la pregunta es la pregunta. ¿Tu opinión? Sí. Tu opinión sobre, pues, esto que no se esperaba, ¿no? Y que bueno, tratan de hacerlo. La renuncia de Alejandro Gertz Manero. Claro, sí. Bueno, pero no es la renuncia, es todo lo que está detrás de la renuncia, ¿no? Estoy escuchando al senador Añorbe. Creo que él fue muy puntual en decir renuncia forzada antes de despido. Segundo, él presenta una carta donde dice que se retira, no que renuncia. Tercero, no expresa la causa grave que obliga a la Constitución a señalarla, demostrarla y debe calificarla y valorarla el Senado. Aquí no se hizo ninguna renuncia de causa grave, no, ninguna causa grave se señaló. Cuarto, habla de que en todo caso la causa de su retiro es la invitación que le hizo la presidenta para ocupar una embajada de un país amigo. Cuesta trabajo pensar en una embajada de un país enemigo, pero así está el adjetivo calificativo. Entonces, es una renuncia que me dicen en el Senado ya estaban preparados para recibirla o en su caso iniciar el proceso de destitución. ¿Qué fue lo que motivó esta renuncia? Bueno, no se ha dado una explicación, pero no hay que ir tan lejos para encontrarla. Habían sufrido un desgaste enorme por los escándalos del huachicol fiscal, de algunos otros escándalos de corrupción en la construcción del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, inclusive hasta de el AIFA han surgido relatos, independientemente de Segalmex y de la farmacia Tota. Y todos los caminos no conducen exactamente a Roma, pero sí conducen a Tabasco. Los escándalos se motivaban en otro sitio, pero acababan de tronar en Tabasco. Esto pasó hasta en el caso de Miss Universo. Y esto llevó a la investigación y a que se filtraran informaciones sobre este señor Rocha. Yo creo que esta filtración de informaciones desgastó mucho a Morena y al gobierno de la República. Y el responsable supuestamente era Alejandro Gertz, que yo lo conozco y sé que él no filtraba, pero no sé sus colaboradores. El caso es que era claro el desgaste. Y de telón de fondo hay otro concepto. Si a alguien le disgusta la autonomía, si alguien no acepta los organismos constitucionales autónomos, ni los fideicomisos autónomos, es precisamente los gobiernos de Morena y de la 4T. Han desaparecido todos, inclusive han empezado por desaparecer los recursos económicos de todas estas instituciones y han centralizado el poder alrededor del Ejecutivo. Y la Fiscalía era una organización o es un organismo autónomo que no lo han dejado ser autónomo y ese era seguramente otro de los problemas y de los factores de desgaste de Alejandro Gertz Manero. Así que ocurrió lo que tarde o temprano iba a pasar porque pues estaba en contra del estilo de gobernar que este sexenio y el anterior han impuesto en contra de la Constitución y en contra de las leyes reglamentarias. Ignacio Morales de Chuga, oye, como responsable de lo mismo, cuando fuiste Procurador General de la República, que antes era la Procuraduría, no la Fiscalía, sí. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, mira, yo creo que son capaces, no lo sé, pero serían capaces de restarle autonomía a la Fiscalía. Y con autonomía o sin autonomía, porque a mí me tocó ser Procurador General de la República, del viejo apartado 102 de la Constitución, y la verdad, nosotros teníamos bastante autonomía, porque de alguna manera el presidente también comprendía que uno debió obedecer más a la Constitución y a las leyes que a la voluntad del presidente.
Y pues eso también desgastaba la relación con el presidente. Pero tú recordarás que en algún caso, inclusive, donde el ejército disparó y asesinó a 8 policías en Veracruz, bueno, pues yo no salí abiertamente a los medios, pero hubo eventos muy puntuales que demostraban que la Procuraduría seguiría investigando, y lo hicimos, y esto motivó que 125 miembros del ejército fueran a juicio. Es decir, esto es una demostración de lo que te estoy comentando. Y creo que Alejandro lo sujetaban en ese sentido. Este es un tema difícil también de explicar, porque nosotros teníamos policía judicial bajo el mando, y en cambio la Fiscalía prácticamente tiene una pequeña unidad de policía, pero no tiene ni por asomo las cantidades y los alcances de la Policía Judicial Federal que existía en aquella época. Y hoy la policía pues depende del ejército de su casi totalidad. La Guardia Nacional tiene el mando castrense, el mando militar, no tiene el mando ni siquiera del secretario de Seguridad Ciudadana. Aunque el funcional, digamos, el constitucional es el secretario de Seguridad Ciudadana, en la práctica depende de militares. Y lo mismo el ejército o la marina. Entonces esto ha traído otras consecuencias y otros efectos que pienso no necesariamente han ayudado ni a la Procuración de Justicia ni a la seguridad pública. Entonces es hacerse primero. Le escribían esto a Manuel Añorbe cuando hablaba con él, su paisano allá de Acapulco. Decía, primero se hacen del sistema de impartición y luego de procuración, de justicia, pues. Pues sí, porque prácticamente anularon al Poder Judicial en su autonomía y en su funcionalidad, y la tómbola y el acordeón, que fueron los dos elementos o los dos procedimientos para nombrar a los nuevos ministros, fueron los que prevalecieron sin mayor cuidado, y ahora estamos viendo las consecuencias. La propuesta de Lenia Batres de reabrir los expedientes ya juzgados y que tienen cosa juzgada y que debieran ser inamovibles, pues coloca a la justicia en aguas pantanosas. No habrá ningún caso resuelto, y eso es pérdida de la seguridad jurídica en este país. Va contra la Constitución, va contra el sistema jurídico, pero andan entusiasmados, por poco logran ese criterio. No les alcanzó la semana pasada los 6 votos, pero tuvieron 5 votos, estuvieron a punto de echar por la borda en el inodoro de los principios constitucionales relacionados con el procedimiento, con los procedimientos administrativos y judiciales. Y ahora pues están también en otra etapa donde también están proponiendo cosas semejantes a partir de la Corte, y ya propiciaron inclusive que un ministro coreano pegara el brinco diciendo, ¿por qué dicen que Samsung es una empresa que no paga sus impuestos en la Corte de México? Y esto puede provocar conflictos que el día de mañana se manifiesten con retiro de inversiones, como nos ha ocurrido en el último año, donde tenemos 0 crecimiento de empleos y reducción de empleos formales, transformándose los empleos formales en informalidad. Oye, Nacho, y te están escribiendo al licenciado Moral Lechuga, ¿y qué nos dice de no respetar dice, no respetar la sentencia de cosa juzgada? Eso es lo más salvaje que he escuchado, patético, de un órgano judicial. Eso no quiere decir que no investiguen cuando existan fraudes procesales, es decir, resoluciones hechas bajo engaños, mentiras o documentos falsos. Eso es otra cosa. Pero eso de que todas las sentencias vamos a reabrirlas si nosotros queremos y nosotros resolveremos si están bien o no, eso es un arbitrio que va mucho más allá de la Constitución, que va mucho más allá de todo. La propia presidenta de la República dijo, no legislen, señores ministros, acuérdense que la Corte anterior
se dedicaba a legislar, así quiso ponerla como ejemplo, como para decirles no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Pero pues yo no sé si la Corte realmente, de que fue demolida, pero en este momento están en una transición y no les vaya a resultar un Frankenstein ahora que está de moda la película. Ese es Oye, el problema, ¿eh? a ti que te gustaba tanto, bueno, te gusta, ¿no? La docencia. ¿Cuál Sí. sería el mensaje a tus alumnos, Bueno, yo les doy los mensajes a mis alumnos muchas veces, una vez al mes o 2 veces al mes, pero la verdad es que a veces tengo la duda de si no están diciendo, este viejito nos está desviando de la clase y nos está dando otras cosas que no le necesitamos, te lo juro, que a veces pienso eso. Pero ¿cuál sería tu reflexión para ellos? Mi mensaje para todos los jóvenes, que el Estado de Derecho es esencial al Estado mexicano, que no puede haber Estado sin Constitución y leyes, que la Constitución y las leyes no son un punto de referencia, debe ser la forma bajo la cual democráticamente y con respeto entre todos vivamos y trabajemos. Y que la verdad es que la administración pública que ha sido demolida o destruida desde el sexenio pasado, debe decir que no puede haber ejecutivo sin administración pública, tampoco puede haber obras sin administración, ni tampoco administración sin gobierno. La administración pública es consustancial al Estado y que en el sexenio pasado, el Consejo Nacional de Salubridad, cuando la pandemia, perdón, el Consejo Nacional de Salud y la Secretaría de Salud fueron hechos a un lado para traer a los cubanos y para meter a los militares, y entonces los militares andaban vacunando, cuando México era un ejemplo de vacuna a nivel mundial cuando el doctor Kumate empezó con esta tarea. Pero lo mismo podríamos pensar de otras áreas. Comunicaciones y transportes fue hecho a un lado y se metió al ejército a construir. El Tren Maya igual. Entonces, ¿para qué se tiene la administración pública si la vas a hacer a un lado? Y ocurre que cuando hay una tragedia como la de Poza Rica, recientemente, o la de Acapulco, pues, ¿quién entra a planear, planificar, organizar, reconstruir, presupuestar, activar la reconstrucción con las autoridades locales y la población? Pues eran las áreas del Fonden y las dependencias federales y locales. Y hoy ya no existen esas áreas. ¿Por qué? Pues porque se demolió la administración pública. Entonces, para el gobierno es llegar, formar a los afectados y darles un cheque o un dinero en efectivo y estárselos dando pues, temporariamente para que pues puedan sortear sus necesidades. Y claro que es un dinero que les ayuda y claro que eso lo necesitan, pero necesitan algo más que eso. Necesitan reconstruir su hogar común, su ciudad, sus espacios, sus calles, sus banquetas, sus escuelas, sus centros de salud, sus hospitales, iglesias, panteones, todo lo que se destruya debe reconstruirse y no se va a reconstruir con 20,000 o con 10,000 pesos que te estén entregando, así sea mensualmente. Oye, me despido con esta, te escriben del ITAM. Licenciado Monreal Lechuga, siempre es usted muy claro en sus conceptos. Dice, el problema no es la rectoría del Estado, sino en manos de quién se queda la rectoría del Estado, ¿no? Hablando de rectoría del Estado, fíjate que en materia económica, si siguen absorbiendo empresas y empresas, van a dejar de tener la rectoría para convertirse en el principal problema económico de este país, porque muchas o casi todas las inversiones que tienen son deficitarias. Entonces, si son deficitarias, el día de mañana el déficit presupuestal se va a deber al Estado y a sus empresas. Y cuando tú tienes un déficit, no llevas la rectoría, llevas hacia el abismo o al país. Bueno, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, Oscar Mario. Igualmente te lo digo. Te mando un abrazo. Oye, capaz que tú me contagiaste de la tos.
Es lo que estaba yo pensando, que me ibas a echar la culpa, ¿no? Que yo te contagié. Un abrazo. Que sigas mejor, Oscar Mario. Gracias. Gracias. Licenciado Ignacio Morales de Chuga.